Los invito a que puedan ver la prédica en YouTube. Comenzamos una nueva serie, Fuera de la Banca, o escucharla en Spotify. Así que no hay excusas, ¿tá? Para que puedan seguir el hilo ahí. Y Marcos, la semana pasada, nos estuvo hablando del servicio, ¿verdad? Para los que estaban, ¿sí? Y hablaba sobre una parte de la Biblia, un pasaje de la Biblia, que es cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, ¿no? La palabra dice que Jesús va, le lava los pies a los discípulos, toma una toalla, ¿no? Hace todo eso. Ustedes después en casa se encargan de leerlo bien, ¿ok? Tienen eso como tarea, además. Me encanta dejar tareas. Entonces, Marcos explicaba eso, ¿no? Del servicio. Y ahí vemos a Pedrito, como siempre Pedrito, ¿no? Y Pedro va y le dice, pero maestro o señor, ¿vos me vas a lavar los pies a mí? Acá hay algo que no estoy entendiendo. ¿Vos a mí? Soy yo el que te tengo que lavar a los pies. Entonces ahí Jesús, de esas magistrales enseñanzas que tiene el Señor, dice, bueno, no, sí, yo te los voy a lavar. Y ahí Jesús que nos enseña, que era algo que Marcos explicaba, el liderazgo, ¿no? Cómo servir de una manera correcta y que somos llamados a servir. Y que lo que hace Jesús es contracultura, ¿no? Porque muchas veces a nosotros nos encantan que nos sirvan. Dame, tráeme, bendecime, buscame, esto y lo otro. Y somos muy fácil, nos encanta eso, pero cuando tenemos que servir, no nos gusta tanto. Entonces, lo que hizo Jesús fue eso, enseñarles que es necesario servir. Todos tenemos que servir. Estamos llamados para servir. Tenemos que salir, como dice el tema de toda la serie, fuera de la banca. Nosotros no estamos hechos para estar sentados en una banca. ¿Ah? Yo pensaba un poco en el mundial también. ¿Cuántas personas pagaron? Yo no puedo creer, o sea, hasta ahora no entiendo. Me gusta el fútbol, hasta por ahí nomás. Pero digo, personas que pagaron hasta $40.000 por una entrada de un mundial. Y creo que $60.000 la de la final. Yo, si tuviera esa plata, realmente ni pienso en gastarla. O sea, perdónenme, capaz que hay gente que sí, pero yo no. Y nosotros fuimos a no ser espectadores, sino ser los jugadores que están en la cancha, a ensuciarse los pies, a ensuciarse la camiseta. Marcos, había una diapositiva que después la pueden ver también, debe estar ahí cuando vean en YouTube. Ponía una foto donde habían dos pares de championes, unos muy sucios y otros que estaban en la caja impecables. Nosotros estamos llamados a ser de los que se ensucian los pies, no de tener los zapatos guardados en una cajita impecable. Amén. Y hoy, el tema de hoy se llama el síndrome de Marta. Qué título, ¿no? Es muy amada Marta. ¿Y qué quiere decir el síndrome de Marta? ¿Qué tendrá que ver, no? Un síndrome significa enfermedad, significa que algo no está bien en la persona, ¿verdad? Y muchas veces, cuando vemos a Marta, cuando hemos leído de Marta, identificamos a Marta de una manera no tan buena. Siempre es esta que estaba a los pies de Jesús, que no quería estar a los pies de Jesús, que quería solo servir, pero qué horrible esta mujer. Pero hoy vamos a ver otra parte. Lucas nos va a mostrar otra parte de Marta, de las cuales muchas veces no hemos escuchado hablar. Y entonces vamos a hablar un poquito de Martita, ¿verdad? Y antes de eso, podemos preguntarnos, quizás es una pregunta tonta, pero creo que es necesaria que la hagamos. ¿Nosotros debemos servir o no? Acabo de decir que Marcos expuso que debíamos servir, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces la respuesta es sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, que estamos llamados a servir. Es un privilegio
ser las manos y ser los pies de nuestro Señor. Para mí es un privilegio, creo que para cada uno de nosotros, sea en el área que sea, en el trabajo igual, no importa. Es un privilegio servir a nuestro papá, a nuestro Señor. Pero sin embargo, hoy vamos a descubrir algo. Hay un peligro que existe, que es cuando podemos servir mucho, pero muchas veces nuestro corazón está alejado de aquel a quien servimos. Y eso es un poco lo que pasó con Marta. Estaba perfecto que sirviera, pero había algo en su corazón, ¿no? Que es, después voy a explicar un poquito, que es donde Jesús quiere restaurar eso. Entonces, podemos trabajar mucho para Jesús, pero también, mientras tanto, dejamos de disfrutar la presencia de Él. Y ahí está el peligro. Ahí es cuando se encienden las luces. Danger, danger, peligro, peligro. Y muchas veces eso es algo silencioso. Eso a veces no nos damos cuenta tan rápido. Porque como les decía, porque para ser las manos y los pies de Cristo, primeramente hay algo que tenemos que hacer. Estar a sus pies. En Jesús mismo tenemos el ejemplo. ¿Qué hacía Jesús? ¿Cuántas veces leemos en el Evangelio lo que hacía Jesús? Jesús tenía íntima comunión con el Padre. Tenía momentos donde Él se relajaba, donde iba a los pies del Padre y hablaba con el Padre. Entonces, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía esos momentos, ¿por qué nosotros pensamos que no debemos tenerlo? ¿O por qué no los tenemos? Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, aún en eso, en estar a los pies del Padre. Y hoy veremos que el problema de Marta, en realidad, nunca fue el servicio. Gracias, mi amor. El problema fue el que el servicio comenzó a ocupar el lugar que solo Jesús podía ocupar. Y vamos a leer en Lucas 10, del 38 al 42, creo que va a aparecer en pantalla, y dice lo siguiente: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea, donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, o en algunas versiones dice: Marta, Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa, o en algunas versiones dice: pero solo una cosa es necesaria, por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Amén. Entonces vamos a ver algo, el orden del reino. ¿Tá? Hay algo que este pasaje nos enseña o deja en evidencia desde el comienzo. Y hay una cosa, el reino de Dios, en el reino de Dios, el orden nunca cambió. El amor está primero y después el servicio. El servicio, nuestro servicio, debe de nacer desde nuestro amor hacia Dios. La palabra dice algo. La palabra dice que nosotros fuimos amados primero para después amarlo. Y si vamos a toda la Biblia, lo primero que vamos a encontrar es el amor de Dios. Desde el Génesis, ¿qué hace cuando Adán y Eva pecan? ¿Qué es lo que hace? Los cubre con pieles. ¿Por qué? Por el amor tan grande. Y así vemos el amor y la gracia de Dios a través de todas las Escrituras. Y mirando otro ejemplo, por ejemplo el ejemplo de Pedro, que también es muy conocido. Cuando después de que Jesús resucita, ¿qué pasa?
El pasaje dice lo siguiente: apacienta mis ovejas. 3 veces: apacienta mis ovejas o apacienta mis corderos. Pero antes de eso, ¿qué le dice Jesús? ¿Qué le pregunta Jesús en 3 oportunidades? ¿Me amas? Jesús no le pregunta, dale, anda a servirme. No le dice, anda y servime. No, primero le hace una pregunta: ¿me amas? Y solo después de escuchar su respuesta, le encomendó el cuidado de sus ovejas. Obviamente hay algo teológico que también los invito a estudiar, mucho más profundo. Pero hay algo que no podemos olvidarnos. El orden es importante. Primero la relación y luego la misión. Primero la relación y luego el servicio. El servicio nunca fue el camino para ganar el amor de Dios. Nunca fue el camino para ganar el amor de Dios. Este servicio, lo que yo hago, lo que cada uno de nosotros hace, lo hacemos o lo deberíamos hacer por nuestro amor hacia Él, no como una obligación. Por eso Pablo escribe algo tan lindo y en este último tiempo lo hemos visto en varias oportunidades en las prédicas, en enseñanzas. Algo ahí que está en Efesios 2 y dice que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo, o sea, nuevas criaturas en Cristo Jesús para buenas obras. Primero tenemos identidad de hijos. ¿Para qué? Para llevar a cabo esas buenas obras. No hacemos buenas obras para convertirnos en hijos o hijas de Dios, no. Somos primeros hijos e hijas de Dios. Primero fuimos alcanzados por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su bondad, para poder después servirle. Primero Él nos transforma, después nos envía. Amén. Nuestro servicio, como les decía, cualquiera sea el lugar donde Dios nos haya puesto, es el resultado de la obra que Él hizo en nosotros. No puede nacer de algo, no puede nacer del deseo de impresionar a Dios. Nosotros no podemos impresionar a Dios. Nosotros debemos ser impresionados por Dios. Nosotros debemos ser impresionados por el Dios que nos creó, por el Dios que hizo todo lo que podía hacer por nosotros y nosotros no podíamos. Nosotros somos los que tenemos que ser impresionados por Él. No nosotros querer impresionar a Dios. Porque la realidad es una. Nunca vamos a poder impresionar a Dios. Jamás. A ese Dios que pagó por nosotros. A ese Dios que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. A ese Dios que hizo lo que nosotros jamás podíamos hacer. Pagar una deuda incontable. Entonces, somos nosotros los que tenemos que vivir impresionados, asombrados por Dios. Por eso, hoy levantábamos nuestras manos para reconocer lo impotente, lo maravilloso, lo impresionante que es Dios. Porque gracias a Él salió el sol. Amén. ¿Se animan a inclinar su rostro y oramos? Padre, te damos gracias por esta tarde-noche. Gracias, Señor, porque hemos llegado aquí por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy podemos impresionarnos una vez más de ti, de tu precioso nombre, de lo que has hecho, de tu hermosura. Gracias, Señor, porque hoy, después de tanta lluvia, hiciste salir el sol. Nos maravillamos de ti. Hoy queremos, Señor, entender un poquito más de tu palabra, un poquito más del ejemplo de Marta, Señor, para poder estar a tus pies, para poder escucharte, para aprender de ti, de tu amor. Gracias, papá,
por cada uno de tus hijos e hijas que hoy estamos aquí, deseosos de escucharte. Anhelamos más de tu presencia, anhelamos más de tu Espíritu Santo, Señor. Te amamos, oh Dios. Que seas vos hablando a cada uno de nuestros corazones. Quítame a mí y que seas vos. Quita todo aquello, Señor, que pueda venir a distraernos. Llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Jesús, como dice tu palabra. Y nos dejamos impresionar por ti. Anhelamos ser impresionados una vez más por ti. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Entonces vamos a hablar de Marta. Y Marta, había algo en ella. Amaba servir. Y muchas veces no la hemos visto así. Y cuando volvemos a leer el relato, descubrimos algo. Que Lucas no presenta a Marta como la mala de la película, como muchas veces la hemos visto. No presenta a Marta como una mujer indiferente, que hacía lo que hacía porque bueno, no le quedaba otra. No presenta a Marta como una mujer que no amara al Señor. No, sino es todo lo contrario. El texto comienza diciendo que ella recibió ¿a quién? A Jesús. Y no solo a Jesús, a los discípulos, porque eran Jesús y los discípulos. ¿Se imaginan tener que preparar una comida para todas esas personas? Ojo, y quizás hubiera más, no lo sabemos. Y eso es un detalle importante, porque ella recibió a los discípulos y a Jesús. Y los estudiosos de las Escrituras coinciden con algo, en que probablemente Marta fuera la hermana mayor de María y de Lázaro. ¿Y eso qué significa? Que tenía una responsabilidad gigante sobre sus hombros. Eso era un peso para ella. En la cultura judía del primer siglo, la hospitalidad no era algo simplemente, bueno, viene, capaz que nosotros, bueno, viene, vamos a preparar algo así nomás, esto se conforma. No, tenía un peso cultural eso, un peso. Y eso era lo que ella sentía, una gran responsabilidad. Había que preparar el lugar, atender a los invitados, procurar que estuvieran bien. En algunos casos habían lugares, sobre todo aquellos lugares que tenían dinero, tenían esclavos que lavaban los pies. Y en esta ocasión, además de todo, no era cualquier persona la que llegaba, era el maestro, era Jesús. Y es muy posible que Marta sintiera ese peso sobre sus hombros, sintiera ese peso de la gran responsabilidad que tenía. Lucas nos muestra a una mujer interesada en el servicio, una mujer dispuesta, una mujer que era responsable, que amaba al Señor. Y precisamente por eso este pasaje nos interpela tanto. Tenemos que repreguntarnos cosas. Porque el problema de Marta no comenzó por una falta de amor hacia el maestro. Comenzó cuando, casi sin darse cuenta, ese servicio dejó de nacer de la comunión íntima con el Señor. Ahí, como les decía, comienza el verdadero peligro. El síndrome de Marta comienza con una condición del corazón. Sigamos observando un poquito el relato. Lucas comienza describiendo varias acciones de Marta. Recibió a Jesús en su casa, preparó una gran cena, se acercó a Jesús, le pidió que hablara con María para que le ayudara. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto. Antes de que Jesús dijera una palabra, Lucas nos muestra algo. Nos había mostrado dónde estaba el verdadero problema. La palabra dice en el versículo 40, pero Marta estaba ¿qué? Distraída. Ahí empieza. Y es interesante notar eso en el relato. Lucas no comienza hablándonos de la preocupación de Marta, tampoco comienza hablándonos de su queja. Primero describe algo, la condición. ¿La condición cuál era? La distracción. Y luego, recién, al rato, Jesús
diagnostica lo que esa condición había producido en su corazón. Por eso hoy vamos a llamar a este proceso el síndrome de Marta. ¿Van entendiendo un poquito ahora el proceso? ¿Por qué es el síndrome? Entonces, ¿qué es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que aparecen juntos. Siempre aparecen juntos y revelan algo, una condición muy profunda, en este caso en el corazón de Marta. La palabra proviene del griego y significa caminar juntos, concurrir juntos, ¿no? Eso es lo que significa la palabra síndrome. Y es decir, varios síntomas que avanzan juntos, pero ¿qué pasa? Tienen una misma raíz. Eso es exactamente lo que ocurre en este pasaje. Jesús hace algo. No corrige simplemente una conducta. No, Él va hasta dónde, como lo hace con nosotros. A veces duele, pero Él tiene que ir ¿a dónde? A la llaga, a lo profundo. Ese es el Jesús que es donde Marta tenía que estar, a los pies de ese maestro. ¿A veces duele? Sí, duele. Pero eso mismo puede estar ocurriendo hoy con nosotros, con cualquiera de nosotros, porque eso no era solo un problema de Marta, algo que ocurriera en el primer siglo, porque, bueno, se daba así en la sociedad. No, hoy nosotros podemos ser los distraídos. Hoy nosotros somos los que muchas veces estamos con el servicio, ya sea en la iglesia o en nuestra casa o donde sea, y no pasamos el tiempo que tenemos que pasar a los pies del Maestro. Y el primer síntoma es el síntoma de la distracción o el peligro de la distracción. Y Lucas describe eso, pero Marta, estaba distraída. Y la palabra que utiliza ahí Lucas es periespato. Creo que hay una diapositiva con eso. Es una palabra muy rica. ¿Y qué pasa? Es difícil de expresarla con una sola en español. Entonces describe a alguien que está siendo arrastrado, jalado, en diferentes direcciones, de un lado para el otro, como si los hincharan para aquí y los hincharan para allá. Bueno, eso es lo que está queriendo decir eso. Alguien absorbido por muchas cosas al mismo tiempo. Alguien cuyo enfoque, ¿qué pasa? Dejó de estar en lo principal porque fue siendo llevado hacia otros asuntos. Eso es lo que le estaba pasando a Marta. Estaba siendo cinchada, jalada, de aquí para allá. La idea no describe a un sentimiento pasajero, a una emoción pasajera. No, hay algo mucho más profundo. Describe eso que les decía, una condición, algo profundo. Lucas nos está mostrando el estado del corazón de Marta. Y aquí hay una enseñanza muy profunda o muy importante. Muchas veces pensamos que el problema comienza cuando aparece en el cansancio, la preocupación, la frustración. No, el problema empieza antes. Todo comenzó cuando Marta dejó de mirar lo principal. El problema no empieza cuando estamos ansiosos. Comenzó con una distracción. Y esa distracción fue preparando el terreno para todo lo que vendría después. Y acá me parece relevante hacer una aclaración, para mí es importante. El texto en realidad no nos cuenta toda la historia de Marta, ¿verdad? Solo podemos extraer algunas cosas y pensar. Pero no sabemos cómo habían sido sus años anteriores. Quizás habían fallecido sus padres y se tuvo que hacer cargo de ciertas cosas y no le quedó otra. ¿Cuántas veces en la vida nos pasan cosas así? Y muchas veces no sabemos qué puede estar pasando atrás de la persona. Solo vemos una parte. Y quizás era eso también lo que podía estar pasando con Marta. Por eso me importaba, o para mí es relevante aclarar eso. No sabemos cuánto tiempo llevaba Marta administrando la casa, siendo la responsable de todo, asumiendo responsabilidad tras responsabilidad, no lo sabemos.
Pero el relato sí deja entrever a una mujer acostumbrada a cargar mucho sobre sí misma. Una mujer responsable, una mujer dispuesta, una mujer servicial, una mujer organizada. Ojo, acá hay un ejemplo de mujer, pero puede ser un hombre también. Y justamente allí aparece un peligro que también puede alcanzarnos. Con el paso del tiempo podemos comenzar a creer que si nosotros no hacemos las cosas y no las hacemos bien, nadie lo hará. Y empezamos a tener el control, a querer tener el control. Y esto a mí hoy me pasa. Hoy me pasa. Hoy Dios quiere corregirme. Hoy Dios quiere enseñarme. Porque muchas veces, por cuestiones personales, he tenido que cargar cosas y ser la responsable. Y nadie ha podido estar o nadie ha estado. Y hoy quiere sanarme y sé que lo puede hacer con cualquiera. Es decir, no, si alguien te dice que te puede ayudar, aceptá la ayuda. A veces nos pasa eso, que vienen personas y nos dicen, mira, te quiero ayudar, y nosotros no se los permitimos. Yo tengo un buen amigo que siempre me decía, Marita, ¿por qué no me llamás cuando necesites algo? Es que no lo sé por qué no me sale. Y hoy Dios me está mostrando que hay algo en mí, hay una estructura, hay algo que Dios tiene que sanar. O X veces también, acá mismo, en la iglesia, en una actividad, X persona me dice, déjame que te ayude. Y yo digo, no, yo lo hago. Así que cuando ustedes me vean decirle, yo lo hago y ustedes me quieren ayudar, me cinchan del pelo, de las orejas, que no hay problema, ¿ok? Y eso que me pasa a mí, le puede estar pasando a cualquiera de nosotros, sea mujer o sea hombre. Que todo depende de nosotros, no todo depende de nosotros. Y también podemos fallar. Que siempre debemos estar resolviendo, organizando, haciendo esto y lo otro. No siempre es así. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros comenzamos a vivir de esta manera, el corazón empieza a hacer eso, a dividirse, a ser jalado de un lado para el otro, cinchado. Y dejamos de estar a los pies de Jesús. Dejamos de estar a los pies. El activismo empieza a ocupar el lugar de la comunión. El activismo empieza a ocupar el lugar de la intimidad. No porque el servicio sea malo. Por favor, entiendan esto. El servicio no es malo. Amén. Sino porque ninguna responsabilidad fue diseñada para reemplazar algo. Nuestra dependencia de Cristo. Ninguna responsabilidad fue diseñada para reemplazar nuestra dependencia de Cristo. Por eso creo que el desorden no comienza en las manos o en los pies, comienza en el corazón. El activismo no es la enfermedad, es uno de los síntomas. Y los síntomas del síndrome de Marta, toda enfermedad presenta síntomas. Y el síndrome de Marta presenta esos síntomas. No porque Lucas esté escribiendo un relato de ansiedad o sobre lo que es la ansiedad, sino porque el mismo relato nos permite reconocer el proceso que estaba viviendo Marta o que vivió Marta. Y cuando dejamos de permanecer a los pies de Cristo, poco a poco comienzan a aparecer señales como esta. Nos distraemos de lo principal, la actividad reemplaza la comunión, perdemos el gozo de servir, comenzamos a compararnos con los demás. Esperamos que otros carguen de la misma forma que nosotros. Buscamos que Jesús confirme nuestra manera de ver las cosas. ¿Cuántas veces le decimos, Señor, vos no ves que el otro no hace nada? ¿O no? ¿O me van a decir que solo a mí me pasa? No. La preocupación reemplaza la paz. Y la inquietud reemplaza al descanso. Quizás todos en algún momento nos hemos visto o nos estamos viendo reflejados en alguna de estas actitudes. Tenemos que hacer introspección, examinarnos a nosotros mismos, como dice la palabra. Porque como les decía, este síndrome no se da solo en una mujer del primer siglo después de Cristo, no. Hoy
hay esta clase de personas y podemos ser cualquiera de nosotros. Describe el peligro que puede alcanzar a cualquier discípulo, a cualquier hija, a cualquier hijo, que poco a poco deja de alimentarse de algo, de la presencia del Señor, de la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa entonces? Hay algo. Jesús diagnostica ¿qué? La condición del corazón. Diagnostica el corazón. Mira, Marta, pasa esto. Y después de mostrarnos la condición de Marta, ahí Lucas nos presenta las palabras de Jesús. ¿Cuáles son esas palabras de Jesús? Marta, Marta, oh apreciada Marta. ¿Y qué pasa? En muchos de los pasajes de las Escrituras, cuando Dios repite el nombre de una persona, en este caso el de Marta, encontramos un llamado profundamente personal, un llamado amoroso. Es como que si le dijera Jesús a Marta, Marta, hija, por favor, Marta, por favor. No es una conexión fría, no es una corrección fría, es una expresión de cercanía, de amor, de gracia, de ternura. Eso Jesús, ese Jesús. No está avergonzando a Marta, no. No está avergonzando a Marta delante de todos. Está llamando la atención a alguien a quien él amaba mucho. Por eso le dice, Marta, Marta. Y entonces llega el diagnóstico. Estás preocupada y molestas por tantas cosas. O como dicen otras versiones, afanada, inquieta, perturbada, como quieran llamarle. Eso no importa. Lo importante era que tenía que estar a los pies de Cristo. Y es interesante que observar que Jesús nunca hace algo. ¿Qué es lo que no hace Jesús? Jesús no critica el servicio a Marta. Jesús no le dice, mirá, me estás preparando una gran cena, no era así, no era así. No hace eso. Jesús no critica su servicio. Jesús nunca le dijo que estuviera mal preparar la comida, que estuviera mal preparar el lugar, su casa. No le dijo que servir fuera un problema. Lo que Jesús señala es la condición en la que ella estaba sirviendo. Eso es lo que señala Jesús. La condición de cómo ella estaba sirviendo. El problema no era lo que hacía, no. Era lo que estaba ocurriendo en su interior, mientras servía, mientras lo hacía. Y eso cambia totalmente o completamente la manera de leer este pasaje. Y empezamos a entender un poquito más a Marta, un poquito más lo que estaba pasando con ella. ¿Y qué pasa? Cuando el corazón se distrae, la mirada también cambia. Cambia nuestra mirada, cambia nuestra perspectiva. La distracción nunca queda aislada, siempre conlleva cosas y puede terminar afectando nuestra manera, nuestra perspectiva de ver las cosas y de mirar a las personas también. Porque no son solo cosas, sino personas. Marta se acerca a Jesús y ¿qué hace? ¿Qué le dice Martita a Jesús? ¿No te parece injusto que mi hermana me deje servir sola? Anda, decile que venga a ayudarme. Eso es lo que le dice Marta. ¿No te parece injusto que mi hermana me deje servir sola? Dile que venga a ayudarme. Y cuando dejamos de mirar a Cristo, muchas veces comenzamos a mirar a los demás desde otro lugar. Aparece ¿qué? La comparación. Aparece ¿qué? La frustración. El sentimiento de que somos los únicos que estamos haciendo todo bien y lo estamos haciendo recontra bien y los demás no hacen nada. La sensación de que otros no se comprometen como nosotros. Y casi sin darnos cuenta comenzamos a medir a las personas por algo.
¿Por lo que hacen o por lo que dejan de hacer? Marta ya no veía a su hermana María como una mujer sentada a los pies del maestro. No, veía a alguien, no veía ni siquiera a alguien del cual ella podía tomar ejemplo, porque ella podría haber tomado ejemplo de su hermana, pero no podía ver eso. La veía como alguien que no estaba haciendo su parte. Y eso ocurre porque la distracción termina deformando nuestra mirada. Primero dejamos de mirar correctamente a Cristo, después dejamos de mirar correctamente a quienes están a nuestro alrededor, sea en la iglesia o sea en nuestra casa. ¿Cuántas veces nosotros también hemos pensado, ¿por qué siempre soy yo? ¿Por qué los demás no hacen nada? ¿Por qué los demás no me ayudan? ¿Por qué los demás? Y quizás nunca lo decimos en voz alta, pero eso no quiere decir que no se nos pase por la cabeza. Pero hay una cosa, el Señor conoce nuestro corazón. Así como conocía el corazón de Marta, así como conocía el corazón de María. Y hay un peligro, el segundo peligro, el peligro del activismo. Aquí encontramos el verdadero corazón del síndrome de Marta. El activismo no consiste simplemente en hacer muchas cosas, porque hay muchas personas que son realmente activas. Yo no puedo, yo llego a un momento que no me da la batería y bueno, me cansé y ta. Pero hay personas que viven, que son activas y que realmente tienen una vida profunda de intimidad con el Señor. ¿Tá? Pero el problema aparece cuando el tema es cuando la actividad reemplaza esa comunión. Cuando comenzamos a depender más de nuestras fuerzas. Ojo, cuando empezamos a depender más de nuestras fuerzas que de la presencia del Señor. Jesús nunca dijo que lo necesario era servir más. ¿Han leído que Jesús dijo que lo necesario era servir más? No. Dijo que había una sola cosa necesaria. Una sola cosa necesaria. Cuando esa comunión ocupa el primer lugar, el servicio deja de ser una carga y vuelve a convertirse en una expresión de amor. ¿Amén? ¿Me van siguiendo? ¿O estamos medios perdidos? Cuando la comunión, cuando nuestra intimidad con el Señor ocupa el primer lugar, el servicio deja de ser una carga y vuelve a convertirse en una expresión de amor, porque el servicio tiene que ser eso, una expresión de amor tuya y mía, nuestra. Eso fue exactamente lo que Jesús enseñó con la toalla cuando lavó los pies de sus discípulos. Fue un acto de amor, un acto que nacía del amor de Jesús hacia ellos. No sirvió a los discípulos para demostrar cuánto podía hacer, no. Sirvió porque vivía en perfecta comunión con Dios. Todo verdadero servicio nace de esa relación que tenemos con nuestro Padre, que tenemos con nuestro Señor, que tenemos con el Espíritu Santo. Hay una frase va a aparecer ahí en pantalla, de Henry Nouwen, un sacerdote católico, profesor, ya muerto y escritor de varios libros, que expresó lo siguiente: el ministerio eficaz nace de una relación íntima con Dios, no de una actividad incesante. Ahí dice ministerio, pero ahí podemos poner la palabra servicio, porque no necesariamente tiene que ser un ministerio. Podemos decir, el servicio eficaz nace de una relación íntima con Dios. ¿De dónde nace? De una relación íntima con Dios, no de una actividad incesante. Y eso
aunque lo dijo él, es una expresión bíblica. Es profundamente bíblico lo que él dice. Cuando esa comunión deja de ser el fundamento, comenzamos a apoyarnos únicamente ¿en dónde? En nuestras propias fuerzas, en nuestra sabiduría. Y tarde o temprano pasa algo. Tarde o temprano pasa algo. Terminamos agotados. Cuando no tenemos esa intimidad con el Señor, por un tiempo sí, no les digo que no, vamos a caminar, vamos a hacer, pero va a llegar un tiempo donde vamos a terminar agotados. Y Dios no quiere eso, por eso hoy nos está hablando. Por eso a mí me hablaba también cuando yo estaba preparando esto. Y me encanta algo que dice el salmista. Hace poco Marcos también lo decía en una de sus prédicas. Me gusta lo que él dice. El Salmo 127:1, no está en los PPTs. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano ¿qué? Trabajan los que edifican. Acá hay algo, un principio cristiano aplicable, para muchas cosas. Un principio bíblico. Aplicable para el servicio en la iglesia, para el servicio en todos lados. Podemos hacer muchas cosas para Dios. Pero si dejamos de depender de Él, nuestro servicio terminará perdiendo el gozo, terminará perdiendo la alegría y convirtiéndose en una carga. Y así como llamó a Marta con ternura, también nos está llamando a nosotros hoy. Hoy el Señor nos puede estar diciendo, fulano, no quiero dar nombres por las dudas. Mira, no vas por buen camino, necesito que vengas a mis pies. Porque a mí también me lo ha dicho y me lo dice. Vení, sentate, vamos a hablar, comunícate conmigo, orá, yo estoy acá, sos vos la que te fuiste. Y así nos llama Jesús a nosotros, por nuestro nombre, para volver a poner nuestros ojos donde nunca debieron dejar de estar. En Él, enfocados en Él, en su presencia, en su persona. Una sola cosa es necesaria. Después de mostrarle a Marta la condición de su corazón, Jesús la conduce a algo, y esto me encanta, a la solución. No estaba todo perdido, no está todo perdido, hay solución. No solamente diagnostica el problema, mira, está pasando esto, no. ¿Qué hace Jesús? Le señala el camino de regreso. Vení, hace como tu hermana. Ese es nuestro Señor. Ese es el Señor a quien servimos. Le dice, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual... Me encanta lo que dice. No le será quitada. No le será quitada. Estar a los pies de Cristo no lo va a quitar nadie. Nadie. El amor del Señor es impresionante. Jesús no está estableciendo una competencia entre Marta y María. En este caso, dos hermanas de sangre, vamos a decir. No está diciendo que servir sea menos importante que escuchar. Tampoco está desvalorizando el servicio, todo lo que Marta había estado haciendo. Lo que está haciendo es algo, es restaurar el orden. Primero mis pies y después vas. Primero acá conmigo y después vas. Marta estaba convencida de que lo más necesario era terminar, ¿qué? Con todos los preparativos. Ella estaba tan distraída y tan jalada y de aquí para allá que estaba ya convencida de lo que tenía que hacer. Jesús le muestra que había algo todavía más necesario: su presencia antes del servicio, su presencia antes de las responsabilidades, su presencia antes que cualquier otra cosa, Cristo mismo.
Porque el problema nunca fue la gran cena. El problema fue que Marta estaba tan ocupada preparando todo para que Jesús, que dejó de disfrutar la presencia del Señor. Y eso sigue siendo un peligro para vos y para mí, no solo para Marta. Porque ocuparnos tanto de las cosas de Dios termina siendo algo. Terminamos descuidando al Dios. ¿De qué? De las cosas. Marta le dice algo al maestro. Andá y decile que me ayude. Hay otro, este detalle es importante también, la pena observar. Cuando Marta le dice a Jesús, dile que venga a ayudarme. El verbo griego que utiliza Lucas no habla simplemente de dar una mano. Andá y decirle a mi hermana que me dé una mano. No está hablando de eso. Describe la idea de compartir una carga con otra persona, algo pesado, de sostener juntos un mismo peso. Eso significa. De colaborar llevando la misma responsabilidad. Y eso nos permite entender mejor lo que Marta estaba sintiendo. Ella sentía ese peso. Y pedir ayuda, por supuesto, no era el problema en que ella pidiera ayuda. Ahí tampoco estaba el problema. El problema era otro. Había comenzado a mirar también la carga antes que Cristo. A llevar esa carga sola también. Había dejado de beber de la fuente de vida. Mientras seguía intentando repartir agua a los demás. Y la verdad es que nadie puede repartir agua durante mucho tiempo si primero no ha bebido de ella. Esa creo que es una de las grandes enseñanzas de este pasaje. El servicio nunca fue diseñado para sostener nuestra vida espiritual. El servicio nunca fue diseñado para sostener nuestra identidad en Cristo. Es nuestra comunión con Cristo la que sostiene nuestro servicio. Es esa intimidad con Cristo la que sostiene nuestro servicio. Volviendo a la fuente, restaurando el orden. Después de diagnosticar el problema de Marta, Jesús señala el camino de regreso y le dice: María ha escogido la parte buena, la cual no, y lo repito, no le será quitada. Me encanta. Qué hermosa respuesta le da el Señor. Jesús no condena a Marta, no la avergüenza, no minimiza todo lo que ella venía haciendo para recibirlo. Con amor, Marta, la invita a volver al lugar donde nunca debió dejar de estar. Y podríamos parafrasearlo de esta manera: Marta, antes de continuar sirviendo, quiero que vuelvas a sentarte a mis pies. Vuelve al lugar donde todo comenzó. Vuelve a ese lugar, a nuestra relación, a hablar. Vuelve a disfrutar de mi presencia. Volvé a disfrutar de mi presencia. Vuelvan a disfrutar de mi presencia. El problema de Marta fue haber dejado que el servicio ocupara el lugar que solamente Cristo debía ocupar. Porque además hay otra cosa. Les cuento algo, una revelación. El servicio, gente, es temporal. ¿Es un privilegio? Sí. Pero es para ahora. Y lo más importante es Cristo. Eso es eterno. Eso es lo que nadie nos va a quitar. Habrá un día
en que ya no necesitaremos servir como lo hacemos hoy. Sí, lo vamos a adorar, ¿no? Porque la Biblia dice eso. Pero jamás nos será quitado la persona, Cristo, su presencia, su amor, su bondad, nuestra comunión con Él. Vamos a estar eternamente con Él. Esa es la buena parte. Esa es la buena parte. Y esa parte es la que va a permanecer para siempre. Amén. Bueno, ahora ahí, a ver si los hermanos de multimedia nos ponen un videíto de Chosen. Si pueden apagar la luz y mantenerla apagada después del video, por favor. Todo, absolutamente todo. Y eso nos recuerda una verdad que atraviesa toda la Escritura. Todo comienza en Dios. Fue Él el quien nos amó primero. Fue Él el que se entregó por nosotros. Fue Él el que nos buscó cuando estábamos perdidos. Fue Él el que ocupó nuestro lugar en la cruz. Fue Él, no otro, fue Él. Fue Él el que venció el pecado, la muerte. Por eso nuestra identidad nunca puede descansar en nuestro servicio. Nuestra identidad debe o debería descansar en Cristo. No somos valiosos porque servimos. Servimos porque hay algo, porque somos profundamente amados por el Dios que lo creó todo. Cuando olvidamos ese orden, buscamos o comenzamos a buscar en el servicio aquello que solamente Cristo puede darnos. Y ningún ministerio o ningún servicio puede sostener una identidad que solamente el Evangelio puede sostener. Una imagen que no pude dejar de recordar mientras preparaba el bosquejo, la prédica. Dios me recordaba a alguien que también es muy conocido, a Elías. ¿Conocen al profeta Elías? ¿Verdad que sí? Es bastante conocido, ¿no? Y pasó algo con Elías, muy particular. Elías había tenido una gran victoria, una de las mayores victorias que cuenta en toda la Biblia, ¿no? En su ministerio. ¿Y qué pasa? Él termina agotado, pero no solo termina agotado, terminó tan desanimado y depresivo que quería morirse. Elías quería morirse. Y hay algo muy interesante de lo que dice el texto. La atención, o nuestra atención es, podemos mirar la manera en que Dios lo trata. ¿Cómo trata Dios a Elías? Dios hace algo, no comienza dándole una nueva tarea. No le dice, bueno, ahora anda, hace esto. No comienza exigiéndole más. Primero, ¿qué hace? Lo alimenta. Un ángel le prepara comida, Elías come, descansa, vuelve a dormir, dice la palabra. Otra vez el Señor vuelve a alimentarlo. Y la segunda vez hay algo interesante que el Señor le dice: levántate y come, porque largo camino te queda. Levántate y come. Y la Escritura dice, entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio suficiente fuerza para viajar durante 40 días y 40 noches. ¡Qué hermoso! Antes del camino, el alimento. Antes de la misión, la provisión. Antes de la fuerza, la gracia de Dios. Elías necesitó alimentarse para continuar caminando. María necesitaba volver a los pies de Jesús para continuar sirviendo. Y nosotros no somos diferentes a ellos. No somos diferentes a Marta.
El Señor nunca nos llama a seguir adelante con nuestras propias fuerzas. Siempre nos invita primero a recibir de Él aquello que solamente Él puede darnos. Quizás hoy la pregunta no sea simplemente, ¿estoy sirviendo? La pregunta podría ser otra. ¿Desde dónde estoy sirviendo? ¿Es una expresión de amor? ¿Estoy haciendo las cosas para impresionar a Jesús? ¿O sigo dejándome impresionar por Él? Porque cualquiera de nosotros puede llegar a convertirse en Marta. ¿Amamos al Señor? Sí, lo amamos. ¿Queremos servirle? Sí, queremos. Deseamos hacer las cosas bien, pero casi sin darnos cuenta comenzamos a correr de un lado para otro, a ser cinchados de un lado para otro, a ser jalados de un lado para otro. Y es importante que nos preguntemos. Hoy es un buen momento para detenernos y preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que disfrutamos de estar a los pies del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos a los pies de Cristo sin estar pensando en todo lo demás? ¿Cuándo el servicio dejó de ser un privilegio para convertirse en una carga? ¿Cuándo comenzamos a depender más de nuestras fuerzas que de la fuerza o la presencia del Señor? Y vuelvo a repetir algo. El servicio nunca fue diseñado para sostener nuestra identidad. No podemos depender del servicio para sentirnos valiosos. Nuestra identidad no está en cuánto hagamos o hacemos para Dios. Nuestra identidad está en lo que Dios ya hizo por nosotros en Cristo. Primero somos sus hijos, después somos sus siervos. Primero están sus pies, después están nuestras manos. Cuando ese orden se invierte, aparece el activismo. Pero cuando ese orden se restaura, el servicio vuelve a convertirse en una respuesta de amor. Hoy, Jesús sigue llamándonos con la misma ternura con la que llamó a Marta. Marta, Marta. No para alejarnos del servicio, sino para que volvamos a la fuente, para llevarnos nuevamente a la fuente. Porque nadie puede repartir agua durante mucho tiempo sin antes no haber bebido de la fuente de vida. La respuesta es dejar de servir desconectados de Jesús. La iglesia fue llamada a servir. Cada uno de nosotros recibió dones, recibió talentos y oportunidades para edificar el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo solamente tiene vida mientras permanece unido ¿a qué? A la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Toda desconexión de Él termina produciendo agotamiento. Toda dependencia de Él produce algo, produce vida. Por eso hoy el Señor nos vuelve a decir:
una sola cosa es necesaria. Volvamos a sus pies y desde allí sirvamos con nuestras manos. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos tan fuerte, tan claro, Señor. Que no fuimos diseñados, Señor, para descansar en el servicio, Dios, sino para descansar en la identidad que tenemos como hijas y como hijos. Gracias, Padre, porque hoy nos dices y nos invitas y nos llamas amorosamente por nuestro nombre. Tú, Señor, conoces el nombre de cada uno de los que hoy están aquí. Tú conoces, Señor, la condición de nuestro corazón, cómo hemos venido sirviendo. Hoy, Señor, quieres restaurar el orden. Primero tus pies, después nuestras manos y nuestros pies. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, Señor, por querer impresionarte, cuando nosotros somos los que tenemos que ser impresionados o estar impresionados por ti, por tu amor, por tu bondad. Queremos volver a ese lugar de donde nunca quisimos o de donde nunca debíamos haber salido, Señor.